Bienvenidas y bienvenidos a esta revisión profunda. Hoy vamos a analizar unos documentos clave de la Suprema Corte de Justicia de México, específicamente el Amparo Directo en Revisión 355-2020. Es un tema, con bastante peso. Así es, el corazón de este asunto es una pregunta fundamental. ¿Una pena de 40 a 70 años de prisión por extorsión agravada en el Estado de México es proporcional? O sea, ¿respeta la Constitución? Hablamos de penas muy altas. Y lo que queremos hacer hoy es desmenuzar un poco los argumentos, el razonamiento de la Corte, usando directamente los textos que tenemos, entender cómo llegaron a ciertas decisiones sobre un castigo tan severo. El caso, como decía, es de una persona sentenciada por extorsión agravada, artículo 266 del Código Penal del Estado de México, y le toca esta pena, 40 a 70 años. La defensa, claro, dijo, un momento, esto es desproporcionado. Argumentaron que es casi una cadena perpetua, de facto, y que, además, no considera atenuantes o los distintos grados de participación en el delito. Hicieron una comparación con otros delitos. Compararon con penas por secuestro, incluso homicidio calificado. Dijeron, estos delitos protegen bienes jurídicos que, a veces, se ven como más importantes, pero las penas pueden ser parecidas o hasta menores. Y ahí, claro, entra el artículo 22 de la Constitución, el que prohíbe penas inusitadas y exige proporcionalidad. Prohíbe penas inusitadas y trascendentales y establece que toda pena debe ser proporcional al delito y al bien jurídico que se afectó. Y para evaluar esto, la Suprema Corte tiene, digamos, una metodología. Pero, ¿cómo miden esa proporcionalidad? Pues usan lo que llaman un método comparativo ordinal. La idea es simple, en teoría, comparar la pena del delito que estás analizando, en este caso, la extorsión agravado, con las penas de otros delitos. Pero, ojo, delitos que protejan los mismos bienes jurídicos, aquí serían libertad, seguridad, tranquilidad y que estén en la misma ley, o sea, el Código Penal del Estado de México, para comparar, como dicen, peras con peras. Evitar brincar a comparar extorsión con, no sé, homicidio directamente, porque protegen cosas distintas. Comparar dentro del mismo marco, del mismo sistema. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿no? Porque los documentos que revisamos, pues nos muestran dos análisis que usan este método y llegan a conclusiones totalmente opuestas. ¿Cómo es eso con el mismo método? Precisamente, es lo fascinante. Por un lado, hay una sentencia que dice, la pena de 40 a 70 años es inconstitucional. ¿Y qué compara para decir eso? Compara con otros delitos del mismo código, como el requerimiento ilícito de pago, usurpación de identidad. Pero la comparación clave, yo diría, es con el asalto agravado. ¿Asalto agravado? ¿Qué pena tiene ese? Pues mira, incluso en su forma más grave, cuando un grupo o pandilla ataca una población y hay un jefe, la pena máxima es de 35 años. O sea, 35 años máximo por un asalto grave a una población contra 40 a 70 por extorsión agravada. Suena disparejo, ¿no? Esa primera sentencia dice, esto es un salto irrazonable, no es proporcional. Incluso si entendemos que el legislador quería ser más duro con la extorsión por su alta incidencia, no se justifica. ¿Y qué ordena esa sentencia entonces? Ordena que se recalcule la pena, pero usando las normas anteriores, que eran más leves. Y para este caso específico, esto implicaría bajar la pena a un rango de más o menos 10 a 17 años, de 40 a 70 a 17. Es una diferencia abismal. Pero entonces, ¿qué dice la otra sentencia? La que sí la considera constitucional. Esa otra sentencia, aplicando el mismo método comparativo, llega a la conclusión contraria. Dice, la pena sí es constitucional. ¿Y su argumento cuál es? ¿Cómo lo justifican?
se enfoca mucho en las agravantes específicas de la extorsión en este caso. Por ejemplo, que se usaron medios de comunicación, que hubo violencia, que el responsable era exmiembro de seguridad pública, que se aprovechó de una relación de confianza. O sea, dice que esas circunstancias particulares hacen que la extorsión sea tan grave que sí justifica esa pena tan alta. Pero además, y esto es muy importante, le da un peso enorme a lo que llaman la política criminal del legislador. ¿Política criminal? ¿Se refiere a la intención del Congreso al poner esa pena? Quizás tengas en mente. Exacto. Citan mucho la exposición de motivos de la reforma que subió la pena. Hablan de la necesidad de combatir la alta incidencia de extorsión, del miedo que genera en la sociedad. Sacan datos de encuestas, como la INVIP 2020, para mostrar qué tan común es el delito en el Estado de México. Y con base en eso, dicen que la pena, aunque alta, es una respuesta razonable y necesaria del Estado para proteger a la sociedad de ese delito en particular, que es una decisión de política criminal válida. ¿Entiendes? ¿Y qué pasa con los argumentos sobre las circunstancias específicas del condenado, los atenuantes y eso? Esa sentencia los desestima un poco para el análisis de constitucionalidad. Dice que esos son temas más bien de legalidad, o sea, de cómo se aplicó la ley al caso concreto, no de si la ley en sí misma es válida constitucionalmente. Mencioné algo de un procedimiento abreviado que señalan que la persona aceptó este procedimiento que implica admitir la responsabilidad a cambio de una sentencia potencialmente más rápida y quizás algo reducida. Y eso, argumentan, limita un poco las quejas posteriores sobre ciertos aspectos del proceso o la pena. Dos resultados diametralmente opuestos. Refleja una tensión muy fuerte, ¿no? Una tensión entre, por un lado, proteger bienes jurídicos y mantener una cierta coherencia y escala en las penas dentro del sistema penal. Y por otro lado, la necesidad o el deseo del legislador de responder con fuerza a un problema social que se percibe como muy grave, como es la extorsión. Es el clásico dilema entre la proporcionalidad abstracta y la respuesta a la criminalidad concreta. Entonces, al final, ¿qué nos deja este análisis? Pues me parece que una visión muy clara de lo complejo que es definir qué es una pena proporcional. Sin duda, vemos cómo la interpretación, el peso que le das a la intención del legislador, a esa política criminal y con qué delitos específicos comparas, todo eso puede llevar a conclusiones radicalmente distintas y nos deja una reflexión importante flotando, ¿no? La pregunta de fondo es, ¿cómo deben los sistemas de justicia balancear esa necesidad de responder a la alta criminalidad y a la percepción de inseguridad con la obligación constitucional de que las penas no sean excesivas, ni crueles, ni inusitadas? Algo sobre lo que definitivamente vale la pena seguir pensando.